Son las 6:30. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es martes 7 de abril. Si está a punto de coger el coche o si ya está en ruta, basta con hacer un barrido con la vista, ese que hacemos todos los días, para reafirmarnos sobre la cantidad de conductores que convivimos en esta jungla que se ha convertido en nuestras carreteras. Es que ya no cabemos. Los choques por alcance, por mínimos que sean, ya suponen un caos. Lo saben bien los conductores que ayer circulaban por la Gran Canaria 1 o por la Gran Canaria 3, pero es que tampoco se salva el transporte público. No solo circulan por las mismas vías, sino que además aquel, como el tranvía, que lo hace por la suya propia, también se expone a accidentes. Y aquí sufrimos todos, conductores, pasajeros, peatones, incluso aquellos que, queriendo disfrutar de la paz de nuestros espacios naturales protegidos, se han de frente con una realidad que creía había dejado en las ciudades, porque hasta el lugar más recóndito del archipiélago ha llegado el colapso de tráfico. Sin duda, la movilidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y entre anuncio y anuncio encontramos un carril más para la TF5. En Las Palmas de Gran Canaria siguen esperando por un proyecto de Metro Guagua, que de momento sigue siendo eso, un proyecto en obras, pero que sigue sumando años sin ser una realidad. Y lo que parece que da un pasito más es el tren de Gran Canaria, que ha obtenido la declaración de impacto ambiental favorable. Pues con todo esto, mientras estamos en una cola, el depósito sigue tirando de combustible, con lo caro que está. Entre 8 y 10 euros más por llenar el tanque. Ahora ya está subiendo a 1,30 €, 1,40 €. 4 litros, 5 litros menos. Lo saben bien en las Islas Menores. Victoria, desde El Hierro, cuenta que la gasolina es un artículo de lujo. A pesar de que se ha mantenido esa bonificación extraordinaria de los 20 céntimos por litro, la realidad a pie de surtidor es otra. Vivimos en una tormenta perfecta, por un lado con la inestabilidad internacional que encarece el barril y por otro el sobrecoste estructural que siempre castiga a las Islas Menores. El transporte, almacenamiento, hacen que, aunque exista la ayuda del gobierno, el diferencial con Tenerife o Gran Canaria sigue siendo una brecha difícil de cerrar. Y así, pues llenar el depósito en Valverde o en San Sebastián de la Gomera se ha convertido casi en un artículo de lujo. Para muchas familias y autónomos de estas islas, la gasolina no es solo una opción, es una necesidad básica para trabajar. Pues bien, a partir de hoy entran en vigor las medidas anticrisis propuestas por el Gobierno de Canarias, entre ellas la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, incluyendo combustibles derivados del petróleo, entre otros. Sin embargo, el Gobierno dice tener las manos atadas para implementar medidas más ambiciosas porque lo impide la aplicación de la regla de gasto. Alfonso Cabello es portavoz del Gobierno. Podríamos estar hablando de medidas estructurales y que tienen que ver con la rehabilitación y mejora de centros escolares. Podríamos estar hablando de muchos asuntos que son vitales para esta comunidad autónoma. Y lo que hace el Gobierno del Estado es atarnos las manos. Condenar a Canarias a no poder invertir más por unas reglas fiscales, insisto, totalmente injustas. Pues y concretaremos estas medidas con el propio Alfonso Cabello, que visita los estudios de la Radio Canaria para hablar de este y otros asuntos. Así comenzamos la mañana en la radio y en la televisión canaria. Son muchos los asuntos que nos llevarán hasta las 11 de la mañana aquí en este programa de la noche al día y todo aquello que vaya surgiendo conforme vaya avanzando la mañana. Y eso lo hacemos también gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven también a través de la pantalla, a través de ese número de WhatsApp, el 628-515151, ya abierto las 24 horas del día para que nos cuente todo aquello que le preocupa. Ya saben ustedes que nosotros intentamos ejercer de altavoz de todo aquello que le inquieta. Hoy en la coordinación me acompaña Eva García, en producción Elena Barrios, en redacción Cristian Luis, en la realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria Alexis Lorenzo. Es martes 7 de abril y así comienza De la Noche al Día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y vamos ya con toda la información. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días. El paro subió en 843 personas en marzo en Canarias, un 0,58% más respecto al de febrero. 146.500 personas se encuentran en situación de desempleo en el archipiélago. Es un ligero aumento con respecto al mes de anterior. Pese a ello, la economía canaria sigue creando empleo. Además, hay más de 960.000 personas, 960.000 cotizantes a la Seguridad Social. Isabel León es viceconsejera de Empleo del Ejecutivo Autonómico. Los parados de larga duración, que a lo largo de todo el último año ha ido descendiendo todos los meses, encontrándonos ahora con un total de 64.292 parados de larga duración. Más reacciones a estas cifras. El presidente de la COE, Pedro Ortega, considera que el repunte del desempleo en marzo en Canarias, aunque ha sido moderado, evidencia una pérdida de impulso en el mercado laboral canario y su elevada sensibilidad ante cualquier cambio coyuntural. Para la portavoz del sindicato Comisiones Obreras en las Islas, Esther Ortega, las cifras
tienen una doble lectura. Los datos del paro evidencian que no hay alegría a la hora de crear empleo y que tenemos una situación que implica una desconfianza empresarial, sobre todo por los problemas geoestratégicos inicialmente, pero también los estructurales importantes dentro de nuestra economía. La cruz es que aumenta un poco el paro y la cara es que aumenta más de 3.000 personas nuevas a la afiliación a la Seguridad Social. Hay cuestiones que nosotros seguimos peleando, seguimos teniendo 6 de cada 10 personas paradas que son mujeres. AENA no va a reducir las tasas aéreas en Canarias. Es una de las conclusiones de la reunión mantenida en el día de ayer entre AENA, las empresas canarias, el gobierno autonómico, en ese comité de coordinación aeroportuaria. Se aprobarán en unos días por el Consejo de Ministros y alcanzarán los 30 céntimos por pasajeros. El vicepresidente de AENA, Javier Marín, asegura que esta subida ayudará a sufragar los 1.800 millones de euros que la empresa invertirá hasta 2031 en los aeropuertos canarios. Cualquier subida de tarifas que se apruebe por parte del Gobierno para financiar el nuevo documento de regulación aeroportuaria aplicará sobre la base tarifaria que ya tiene Canarias, que es mucho más baja, y por lo tanto el resultado final será también mucho más bajo que aeropuertos similares de la península. En todo caso, seguirán siendo tarifas muy competitivas que favorecerán el crecimiento del tráfico aéreo como han favorecido a lo largo de la historia, a la vez que permitirán compatibilizarlo con unas inversiones que son necesarias. Han sido muchas cuestiones las tratadas en esa reunión entre empresarios, gobierno y AENA, y el vicepresidente Javier Marín ha reconocido que existen problemas en el control de pasajeros, concretamente en el Tenerife Sur. Asegura que trabajan en solucionarlo, pero que tardará todavía algunas semanas hasta que se instale el nuevo sistema. Está llevando un tiempo complicado porque hay que ajustar tecnología y hay que ajustar procedimientos. Pero lo cierto es que el proceso está siendo complicado, pero yo confío en que el Ministerio del Interior ponga todo el sistema en los próximos meses y por lo tanto estemos funcionando, y pienso que iremos viendo la mejora en los próximos semanas. Preocupación en la Diputación del Común por los pacientes que siguen ocupando camas hospitalarias a pesar de contar con el alta médica. Una realidad que califican de gravísima y transversal, ya que afecta al mismo tiempo a las familias, al sistema sanitario y al ámbito de la dependencia. Por ello, el adjunto primero de la Diputación, Antonio Alarcó, urge a tomar medidas inmediatas y recuerda que la Consejería de Sanidad ya ha anunciado un análisis detallado de estos casos sin descartar su traslado a la Fiscalía. 500 camas ocupadas. Hay un hospital entero ocupado por señores que tienen el alta dado. Un hospital entero, el Hospital Universitario de Canarias, mi hospital, mi querido hospital, tiene 600 y pico camas. Bueno, pues estarían ocupadas por ciudadanos que tienen el alta, que no tienen que estar en ningún hospital y que está ocupado todos los días, que vale un costo muy importante y que quita camas quirúrgicas, quita camas de UBI, quita camas de todo. Nueva actividad sísmica en Tenerife con 131 terremotos en los últimos 3 días. 131 eventos de naturaleza híbrida en forma de pulsos con pequeña energía acompañados por señales de baja frecuencia. En el programa Canarias al cierre, el director del IGN, Itaiza Domínguez, pasará por estos micrófonos en los próximos minutos, ha dicho que desde el 16 de marzo se han producido pocos eventos de este tipo. No descarta que sigan reapareciendo. Aún así, ha mandado un mensaje de tranquilidad porque no hay indicios de que vaya a haber una erupción a corto o medio plazo. Esto no cambia, en principio no cambia nada, porque ya digo, es que ni siquiera, es una actividad incluso más pequeña que la que estuvimos viendo hace un mes. Entonces, en principio, eso no cambia absolutamente nada respecto al pronóstico. ¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en cajasiete.com/te atendemos. Y vamos ya con la información deportiva porque hay novedades en el Granca. El Dreamland Gran Canaria destituye a su entrenador, Simón Abreu. Buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Tras la última derrota en Liga y con el equipo a una sola derrota de distancia con respecto al descenso, el conjunto claretiano ha optado por finalizar el vínculo con el técnico esloveno Jaka Lakovic, quien deja el cargo tras 4 temporadas en las que sumó una Eurocup para las vitrinas del club. El relevo en el banquillo que se ha vinculado en las últimas horas es el nombre del técnico argentino Néstor Che García, ex de Fuenlabrada, además de la selección argentina y de República Dominicana.
Por otro lado, la Laguna Tenerife ya se encuentra en Turquía, donde mañana a las 6 disputa el segundo partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League ante el Galatasaray. Ganar significaría meterse en la Final Four de Badalona, un partido para el que la duda por lesión es la del pívot georgiano Gio Sermadini. En fútbol comienzan los cuartos de final de la Liga de Campeones con el Real Madrid del gran canario Raúl Asensio jugando esta noche a partir de las 8 en el Santiago Bernabéu. Se mide al Bayern de Múnich, misma hora que se disputa el Sporting de Portugal Arsenal. Mañana turno para el Fútbol Club Barcelona del tinerfeño Pedri ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou. En cuanto a los nuestros, la Unión Deportiva Las Palmas descansa hoy para regresar mañana a los entrenamientos pensando en el compromiso de este sábado a las 5:30 ante el Málaga en la Rosaleda. Y en el Club Deportivo Tenerife la noticia es el extremo tinerfeño Alassane, que tras conocer el alcance de su lesión de rodilla, que le va a mantener alejado de los terrenos de juego entre 6 y 8 meses, ayer recibía la llamada del máximo accionista del club, Raico García, para comunicarle su renovación hasta junio de 2027. Un Tenerife que también descansa hoy y volverá a los entrenamientos a partir de mañana para preparar el duelo del domingo a las 5:15 ante el Mérida. Y nos fijamos ya en el tiempo, a ver cómo viene la meteorología en esta jornada de martes 7 de abril. Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria, buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, todavía no has mejorado mucho, Vicky? Se resiste a irse. Lo tienes agarrado ahí, lo tienes agarrado a la garganta. Bueno, nubes, lluvia, también fijarnos en el mar, ¿no? Porque se estropea también el estado del mar, ¿verdad, Vicky? Sí, esta noche ya llegarán olas que pueden alcanzar y superar los 4 metros de altura en la costa norte y noroeste de La Palma y también de la isla del Hierro. También se notará un empeoramiento y un aumento de la altura del oleaje en la vertiente norte del resto de las islas. Habrá unas horas en las que el viento va a ser importante. Vamos a tener viento de norte moderado, con intervalos fuertes en el mar, especialmente en los extremos norte, oeste y este en las islas de mayor relieve. Y por lo demás nos visitan nubes. A esta hora hay una especie de banda nubosa cruzando pues de oeste a este el archipiélago. Ya ha salido de La Palma, cubre el Hierro, La Gomera, parte de Tenerife y el norte de Gran Canaria. En un ratito también se cubrirá el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Ha dejado escapar alguna gota, pero poco importante. Y tras él está a punto de entrar pues otra banda de nubes de restos de un frente frío que será el que nos deje precipitaciones a lo largo de las próximas horas. Pues por aquí nos apuntan ya algunos oyentes en el 628-515151. Buenos días, gente estupenda desde San Benito, nuestra amiga Tere, 13 grados, mucha humedad y que todos tengan un buen día. Cultiva tu paz interior para que la calma te devuelva el equilibrio, con una imagen de Mafalda, es la frase del día que siempre nos acompaña por parte de Tere. Buenos días, saludos desde Candelaria, 18 grados, buen tiempo. Marcos de la Vega de San Mateo, en Gran Canaria, amanece despejado, seco, apenas aire y fresquito, 11 grados de temperatura. Fíjense cómo cambian las temperaturas de una isla a la otra, porque Luigi de Fuerteventura, 17 grados, viento en calma y cielo despejado, océano como un plato. Saludos desde Luigi, del Parque Holandés. Bernardo, desde Valverde, El Hierro, 15 grados, mucho frío, saludos. También nos apunta por aquí Elizabeth. Muy buenos días, de la noche al día, algo más de fresquito por Tenerife con Chipi, zona metropolitana. Un saludo para mi hermano José Tejuate en Fuerteventura. Un maravilloso día para todos, hagamos el bien y no miremos a quién. Bueno, por lo que estamos viendo ya Chipi, por lo que nos apunta Elizabeth, por la zona metropolitana, en la isla de Tenerife, Vicky. Sí, han caído ya algunas gotas, en principio poco importantes. Las lluvias destacables llegarán en unas horas, pero no esperemos lluvias como con la borrasca Terés, porque estos días en redes sociales se ha visto muchas cosas y al final nosotros... Para echarse las manos a la cabeza, Vicky, ¿no? Con lo que se lee, ¿no? Sí, pero vamos, no va a pasar de lluvias de carácter débil y ocasional, las primeras hoy, y en los próximos días habrá algunas más, pero vamos, no tiene nada que ver con lo que nos dejó la borrasca Terés. Afectará sobre todo al norte, y en cuanto a las temperaturas, es verdad que hoy vamos a notar un descenso, sobre todo en horas de mediodía, porque hoy ya no tendrán las temperaturas nada que ver con valores de días anteriores, que ayer todavía volvimos a rondar los 28 grados de máxima. Hoy, como mucho, nos quedaremos en torno a unos 24 o 25, la temperatura más alta del archipiélago. Se notará ese descenso de temperatura, y donde más lo vamos a notar va a ser en los pueblos de medianía y principalmente por el norte, porque vuelve la humedad, vuelven las nubes y vuelven las precipitaciones de carácter débil.
hay que pensar que estamos en el mes de abril, que eso no se nos tiene que... Exacto, y que eso no se nos tiene que olvidar, que muchos pretendemos ya tener temperaturas de verano. Es verdad que otros años las hemos tenido, pero este año vamos a ver si la primavera también se comporta como le corresponde, porque de momento hemos tenido un invierno pues relativamente normal, como hacía años que no teníamos, muy bueno en cuanto a lluvia, y esperemos que algo más de lluvia caiga este mes, porque ya a partir del próximo mes, del mes de mayo, aunque siempre dice lo de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, normalmente ya las precipitaciones en condiciones normales a partir de mayo pues prácticamente desaparecen. Y Estíbaliz, ¿sabes qué pasa? Que ya una vez que sacan las cholas en Semana Santa ya no vuelve para atrás. Dice, ¿ahora qué hago? Y sobre todo, Vicky, porque hemos tenido un buen tiempo en Semana Santa, ¿no? Y quizás nos quedamos ya con eso, ¿no? Con este último recuerdo. A ver quién vuelve a las botas después de tener las cholas, ¿no? Sí, nos quedamos con ese recuerdo, y es verdad. Bueno, las cholas con el agua no se llevan bien. No, ya te digo yo. Evitaría, por lo menos por el norte, usarla, aunque yo sí sé que salieron muy pronto este año, después del invierno que habíamos llevado, pero bueno, es lo que toca. Todavía nos quedan pues jornadas de frío en las que las cholas no son pues a mano las cholas y a mano las botas, las dos cosas, nunca se sabe. Gracias, Vicky, un ratito hablamos. Hasta luego, buenos días. La Palma, Tijarafe, 11 grados, chipi chipi por la autopista TF5, Padre Ancheta, 13 grados, empezando a llover, y la gasolina todos los días sube unos céntimos. Hay gente que está muy pendiente de cuánto sube cada día que pasa por una gasolinera. Y buenos días desde Galdar, día fresquito, 16 grados y nuboso, y con brisa. Llegamos así a las 6:46. Del 10 al 18 de abril, Santa Lucía. Y en este punto de la mañana nos acercamos al kiosco a ver cómo viene la prensa. Cristian Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. No sé si la prensa en Canarias lo resumiría como un viaje en tren a la luna. Bueno, pues por sí. el tren de Gran Canaria y por las imágenes que nos ofrece la cara oculta de la luna, ¿no? Efectivamente, son dos de los temas principales, tanto en los periódicos canarios como de fuera de las islas. En Canarias 7 y en la provincia abren con el tren de Gran Canaria. Luz verde a la declaración de impacto del proyecto del tren entre la capital y el sur. El Cabildo de Gran Canaria puede iniciar ya las expropiaciones para hacer realidad de la línea ferroviaria. También en la provincia abren con este asunto, aval ambiental al impacto del tren de Gran Canaria. El Cabildo impone condiciones al proyecto de 58 kilómetros y 11 estaciones entre Santa Catalina y Meloneras, soterramiento de líneas eléctricas, falsos túneles, arbolado en aparcamientos, aguas depuradas y energía limpia. Pero también hay otra protagonista que es la Luna. Con la imagen de la misión espacial de Artemis abren hoy pues prácticamente todos los periódicos. Vemos en la provincia y en el Día la imagen pues desde esa nave de la Luna de fondo, la aventura más lejana de la humanidad, titulan en la provincia, o los astronautas de Artemis en el límite de lo conocido, es el titular que acompaña la imagen en el Día. La NASA cumple su objetivo de llevar una nave tripulada al punto más alejado de la Tierra que un humano haya alcanzado hasta ahora y superar la marca del Apolo 13. Enseguida te hablo más de la Luna, pero déjame destacarte otros titulares. En el Día, por ejemplo, se habla de seguridad vial. La DGT exprime los bolsillos de los canarios con una multa cada 2 minutos. Y en Diario de Avisos abren con otro asunto, los cánceres de piel que se triplican en el sur de Tenerife en solo 8 años. Preocupa este asunto porque las islas presentan pues uno de los niveles de incidencia más altos de este tipo de tumores en España. Además, otra historia, una historia que ha terminado bien, y fíjate cómo fue la historia. Personal del Servicio de Urgencias Canario, intentaremos hablar de este asunto hoy, asiste a un parto por teleasistencia en Candelaria. Tras el nacimiento en el domicilio, el bebé no respiraba, por lo que los enfermeros tuvieron que dar indicaciones por teléfono para reanimarlo. Con la dificultad que eso conlleva, reanimar a un bebé y haciéndolo a través de teleasistencia. Impresionante, la verdad. Si te parece, te cuento también los periódicos nacionales y vamos ya a escuchar un sonido porque tiene mucho que ver con el asunto con el que traen a primera estos periódicos. En El País y en El Mundo pues vemos una imagen de la Luna, la humanidad viaja más lejos que nunca. En El País, o bienvenidos a la enigmática cara oculta de la Luna. Los 4 tripulantes del Artemis 2 son ya los humanos que más se han alejado de la Tierra. Pues bien, este es uno de los asuntos principales que marcan la agenda, que marcan la actualidad de este martes, porque esta aventura espacial pues ha vuelto a poner a prueba los límites de la humanidad y ya sí podemos decir que la misión Artemis 2
2 ha conseguido pues ese hito histórico. Los astronautas han viajado más lejos que nunca. Han viajado más lejos que nunca al pasar detrás de la Pensaba Luna. que te habías vuelto extraterrestre, ¿eh? Era yo el astronauta conectando de nuevo, ¿no? Con la estación espacial. Han pasado por detrás de la Luna y han alcanzado una distancia récord de más de 406.000 kilómetros de la Tierra. ¿Y qué pasó? Pues que durante unos 40 minutos, la nave Orión perdió el contacto con Houston al cruzar la cara oculta de la Luna, pero la comunicación se restableció sin problemas. Y fíjate cómo se restableció la comunicación con este discurso que lanzaba Cristina Koch, una de las astronautas. Houston, we have you the same, and it is so great to hear from Earth again. To Asia, Africa, and Oceania, we are looking. Estás entendiendo perfectamente, ¿verdad? Dice Houston. Con la cabeza, ¿eh? Hombre, muy diferente a Houston, tenemos un problema. Correcto, aquí es diferente. Houston, os recibimos con la misma intensidad y es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra. Asia, África y Oceanía, os estamos mirando, sabemos que ahora mismo podéis levantar la vista y ver la Luna. Nosotros también os vemos. Cuando iniciamos este viaje hacia la Luna dije que no abandonábamos la Tierra, sino que, y eso es cierto, exploraremos, construiremos, fabricaremos naves y volveremos a visitaros. Construiremos puestos avanzados científicos, conduciremos rovers, haremos radioastronomía, fundaremos empresas, impulsaremos la industria, inspiraremos, pero en última instancia siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos unos a otros. Y esto en la voz de Qué una bonito. mujer, ¿eh? Pues sí. Qué bonito, y además hablábamos de esos 40 minutos que estuvieron sin conexión con el centro de control de la NASA. Y bueno, Pedro Duque está viendo aquí una entrevista, nuestro astronauta español, diciendo que, bueno, que habría momentos para que esas comunicaciones se establecieran porque China tiene ahí 2 satélites que pudieron usarse, pero bueno, habrá que ver cómo también están las relaciones entre Estados Unidos y China, ¿no? Para ese tipo de comunicaciones. Son otros problemas que no tienen en la Luna de momento, ¿no? Los tenemos aquí abajo. Bueno, pues maravilloso ese acontecimiento histórico para la humanidad, muy pendientes de la Luna durante varios días hasta el próximo viernes, que será ya su regreso a la Tierra. Bueno, ¿y de qué se habla hoy? Pues también de música, de Quevedo, porque planta una lona en el centro de Madrid de Eugenio González y dispara las teorías sobre un nuevo disco. Sí, eso parece también. Antes podemos pensar que también el próximo astronauta puede ser Cristian Luis también, ¿no? Podría ser sí. también. También se puede hablar de esto, Bueno, pues que a Quevedo se le va el baifo, ¿eh? Está en una luna en Madrid. No solo a Quevedo, No solo a Quevedo. Bueno, es una forma de hablar. Lo cierto es que el cantante canario posa en una imagen gigante, muy gigante, en una de las calles más populares de Madrid, en concreto en un edificio de la calle Fuencarral, que ha amanecido con una luna gigante donde puede verse pues una fotografía del cantante canario Quevedo sosteniendo en sus brazos un baifo. A la imagen le acompañan las diferentes definiciones y locuciones que se dan en Canarias a la palabra para referirse pues a la cría, ¿no? de la cabra, y una tercera acepción que es el baifo, Pedro Luis Domínguez Quevedo, que es él. Tuve que buscar porque no sabía que se llamaba Pedro Luis Domínguez Quevedo, y hace referencia pues también en esta lona. Esta lona y el hecho de que al final del videoclip de su último lanzamiento, Ni Borracho, aparecía el cantante sujetando un baifo y también hablando del baifo. Ven y tráelo hielo, que si no me da el traje, se me está yendo el baifo. Se me está yendo el baifo, ya te lo decía en la canción. Bueno, pues como te decía Estíbaliz, ha hecho que sus fans en redes sociales asocien las coincidencias con el inminente lanzamiento de un nuevo álbum, ¿eh? Puede ser el punto de partida para que comience para ese nuevo álbum de Quevedo. No sabemos si con baifo o sin baifo. Lo cierto es que el cantante canario siempre ha tenido muy presente en sus letras y en su escenografía todo lo que tiene que ver con Canarias. La pintadera canaria que cuelga en su cuello y que fue símbolo de su gira en el año 22 se agotó en pocas horas en la tienda de la que la compró, que fue el Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria. Bueno, pues todo aquella simbología canaria la lleva él siempre muy a gala, Quevedo. A ver qué ocurre, qué significa esta lona. Hoy se habla mucho de esto, de esta lona de Madrid, del significado de esta lona, y si más pronto que tarde pues aparece un nuevo disco de Quevedo. Bueno, pues estaremos expectantes, a ver. Más que también de ese regreso de Orión a la Tierra, del regreso con un nuevo disco de Quevedo, ¿no? A que se le vaya el baifo, en este caso, con un nuevo disco. Bueno, pues nos dejamos la música, porque el musical Tutsi llega el viernes en versión sitcom a la isla de Gran Canaria. Castro, buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Pues sí, esta aclamada comedia musical basada en la famosa película de 1982 cuenta la historia de un actor en apuros que se disfraza de mujer para conseguir un papel, ofreciendo un espectáculo de humor y talento. El musical, que ya ha pasado por ciudades como Barcelona o Sevilla, contará con 10 funciones en el Teatro Cuyás de la capital gran canaria
Canaria a partir de este jueves y hasta el día 19 de abril. La actriz vasca Mónica Solón es la encargada de dar vida a Juliette Nichols, el personaje por el que Jessica Lange lograba el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Que creo que tiene mucho que enseñarnos a todos, del valor de saber quién eres, de luchar por lo que a ti te mueve, a pesar de que hay veces que tengas que sacrificar otras cosas que también valoras, ¿no? Pero pues poniendo por delante eso que por algún motivo vibra contigo muy alto y te hace sentir que tiene sentido todo, ¿no? Y esa es Julie. El Museo Tenerife Espacio de las Artes exhibe hasta el 14 de junio la exposición Cándido Camacho, Ritos del Deseo, comisariada por Alejandro Castañeda y Marta Cesé. La muestra reúne trabajos del artista de Tazacorte desde 1969 hasta 1992, año de su repentina muerte. Camacho es considerado una de las figuras de gran personalidad intensa e incontenible y el más destacado exponente de la denominada generación de los 70 en las islas, así como el creador de algunas de las obras más radicales del arte de Canarias al acabar el siglo XX. Y Laura, Malena y Super Carmen, el trío madrileña Tiburona, estarán en Lanzarote a finales de abril. Será el próximo día 26 dentro de los belingueos de sonidos líquidos en la Casa Agey de San Bartolomé. Tiburona se caracteriza por su energía, ritmos contagiosos y un directo eléctrico. Tiburona, así se llaman este trío de Madrid, que hacen electro garage, pues un sonido diferente ante tanta música que hemos tenido esta mañana y es que es difícil competir con Quevedo. Bueno, ¿por qué no? Aquí hay música alternativa también, ¿no? Que hay que escuchar. Y música hecha por 3 mujeres, que también está bien. Pues a finales de abril en Lanzarote. A finales de abril en la Casa Hey, en San Bartolomé. ¿Alguien ha escuchado Tiburón? Yo no lo había escuchado. Yo me quedé con Proyecto 1, con aquello de Tiburón. Tampoco he escuchado Tiburona. No se queden escuálidos. No. Es el principio de mucho Tiburón en mi vida. Tú sabes que C nos trae cosas muy especiales. Qué bueno. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Bueno, ¿cómo nos referiremos a partir de ahora a la cara oculta de la luna? ¿Creen que se ha perdido el misterio, ese enigma? Siempre guardaba ese lado romántico que aportaba lo desconocido, pero ya tenemos las primeras imágenes, las que aporta la misión Artemis, en la que ha sido su fase más crítica, alcanzando su punto más cercano al satélite y que hemos podido seguir en directo desde la Tierra. En una conversación con el presidente Donald Trump, los astronautas le han contado cómo han sido los momentos más relevantes de esa observación de la cara oculta del satélite y cómo ha sido la experiencia de permanecer incomunicado. Very special hello to Artemis 2. Today you've made history and made all America really proud, incredibly proud. We have a lot of things to be proud of lately, but this is there's nothing like what you're doing, circling around the moon for the first time in more than... Bueno, dice Donald Trump, hoy han hecho historia y hacen que América esté orgullosa. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar la Luna por primera vez en 50 años. Los humanos nunca han visto algo parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada, dice el presidente de los Estados Unidos. Eso en el espacio, aquí en el interior de la Tierra, bajo el TID, se suceden esos pulsos o vibraciones casi imperceptibles y algunos terremotos de muy baja intensidad desde el pasado 3 de abril. Desde el Viernes Santo, desde las 22:47, el Instituto Geográfico Nacional comenzaba a registrar una actividad sísmico-volcánica. Bueno, de eso le hemos hablado durante también la mañana de hoy, así continuamos en esta mañana de martes, aquí en la sintonía de la Radio Canaria, también de la Televisión Canaria, tomando el pulso también a la actualidad, con la ayuda de todos ustedes que nos escuchan, que nos ven también a través de la pantalla de Televisión Canaria, que nos escriben, que nos envían esas notas de voz, esas fotos, esos vídeos de esos maravillosos amaneceres en el 628 51 51 51. Lo seguimos esperando, así que ya ese número de WhatsApp está abierto para todos ustedes. Lo dicho, es martes 7 de abril y así continúa De la Noche al Día. De la Noche al Día,
Estíbaliz Pérez. Pero este martes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Bueno, Eva García, el Consejo de Ministros aprobará ayudas para paliar las pérdidas de la Borrascaterés. Es una de las previsiones para el día de hoy. Lo ha anunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En ese Consejo de Ministros se va a aprobar una partida para paliar las pérdidas provocadas por la Borrascaterés en el archipiélago, de la que seguimos sufriendo sus consecuencias. Pérdidas que, según la delegación del Gobierno, ascienden a cerca de 180 millones de euros en infraestructuras. Va a haber ayudas a través del Fondo de Compensación de Seguros, va a haber ayuda a través del Ministerio del Interior para enseres, daños personales también, la va a haber también a través de fondos del sector primario, agroalimentario, y por supuesto la va a haber también para las infraestructuras municipales. ¿Crece el número de personas trabajando en Canarias? 3.353 personas han encontrado un trabajo el pasado mes de marzo, lo que eleva el número de afiliados a la Seguridad Social aquí en las islas hasta las 962.000 personas. Esto supone un 0,3% más que el pasado mes de febrero y casi un 3% si miramos al último año. José Cristóbal García, secretario de la Confederación Canaria de Empresarios, Manuel Navarro, secretario general de UGT en las islas. Los datos de evolución de la actividad del empleo en el mes de marzo no son malos. Recoge el final de la Semana Santa, ¿no? Y veremos cómo afecta el mes de abril una vez que haya terminado esta temporada alta turística que continúa con Semana Santa y hasta que llegue el verano probablemente haya una cierta caída en la evolución de empleo. Son cifras normales para este mes de marzo, incluso mejores que la de los años anteriores en cuanto al número de parados, y la realidad es que seguimos teniendo más de 146.000 personas paradas en Canarias, que la patronal se queja de no tener mano de obra cualificada y eso pues nos lleva a poner el esfuerzo en la formación de las personas paradas. AENA cede en el cobro de aparcamiento a las guaguas turísticas en los aeropuertos. La presión del Gobierno de Canarias ha surtido efecto. AENA se ha comprometido a conceder a las guaguas turísticas un tiempo de cortesía. Serán 90 minutos para que aparquen en los aeropuertos. Si la espera es superior a ese tiempo, comenzarían a cobrarles. El sistema comenzará a operar en 2 meses en Tenerife Sur y en Lanzarote. María Fernández es la directora general de Transportes del Gobierno canario. Lo que hemos conseguido al final es que una política de hechos consumados se dialogue, no se imponga y se posponga y se permita a las operadoras terrestres a adaptarse. En los próximos minutos preguntaremos con los detalles de esta medida a María Fernández, pero ya la Federación de Empresarios del Transporte, la FET, ha rechazado esa medida de AENA que les concede ese tiempo de cortesía. El secretario general, José Ángel Hernández, ha advertido del impacto económico, por lo que considera necesario que se revisen estas condiciones en el archipiélago. Las empresas de transporte se oponen frontalmente, sobre todo por el agravio comparativo que puede suponer para las islas el hecho de que en otros aeropuertos la propia AENA destine espacios gratuitos para esta operativa. No parece razonable que los retrasos de los aeropuertos recaigan sobre las cuentas de los transportistas. Esperamos que en futuros encuentros se consiga desbloquear esta situación. Agresión racista a un enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria. Y el Sindicato de Enfermería, el SAPSE, lo condena enérgicamente. Un nuevo episodio de violencia que en esta ocasión presenta un agravante muy preocupante para el secretario del sindicato en Las Palmas, Juan Trenzado, que ha recordado que fueron 248 profesionales sanitarios, solo en las islas, los que experimentaron episodios de violencia el pasado año. Lo escuchamos, lo hacíamos en la tarde de ayer en Roscas y Cotufas, y también al enfermero agredido. Las agresiones a sanitarios en casi todos los contextos, en muchos contextos, son inevitables. Si ya partimos de la base de que los máximos responsables, los que tienen que velar por la protección de los profesionales, consideran que son inevitables esas agresiones, pues entonces la verdad que creo que vamos por mal camino. Yo voy a denunciar a cada persona que me insulte de forma racista. Le voy a decir algo, no termino lo que me queda de vida. Yo puedo saber qué medidas adoptar, pero ¿qué medidas se adoptan en el hospital cuando me pasa esto a mí o a cualquiera de mis compañeros y compañeras? Porque es que si no me la voy a pasar denunciando. Yo lo que quiero es evitar tener que denunciar, que alguien le diga, hasta aquí. Recuperan un cadáver frente a la costa de Santiago del Teide. En principio, el cuerpo sin vida no presenta signos externos de violencia, aunque por ahora se desconocen las causas de la muerte. Salvamento Marítimo recuperaba este cadáver tras un aviso por el avistamiento de un cuerpo a unos 300 metros de la costa tinerfeña. Una embarcación trasladó los restos hasta Playa San Juan, ya en Guía de Isora, para iniciar los trámites judiciales pertinentes. Se trata de un varón extranjero, que reside en la isla, y el cuerpo no presenta, como decíamos, signo de violencia, pero la autopsia determinará las circunstancias en las que pudo fallecer este varón.
Bueno, ya saben ustedes que ayer se registraba, conocíamos ese dato, 131 eventos de naturaleza híbrida de esa nueva actividad sismovolcánica que registraba el Instituto Geográfico Nacional. Hasta hora de la mañana vamos a saludar al director del IGN en Canarias, Itaiza Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el dato que conocíamos ayer, 131 eventos, Itaiza, desde el viernes. ¿Esa secuencia finalizó o continúa en el tiempo? Bueno, en principio finalizó prácticamente, se ha detectado alguno más, pero lo que es la parte más densa pues se concentró en el fin de semana. ¿Y cuándo fue el último evento similar que tuvimos de estas características? Pues alrededor del 15 de marzo, 15-16 de marzo, ahí tuvimos una serie de pulsos. Lo que pasa que en aquella ocasión fueron más intensos, ¿no? Con unas señales mucho más intensas. Y luego entre el 15 de marzo y ahora, pues ha habido algunos pulsos también, pero no tan numeroso como lo que hemos visto este fin de semana. Y en las últimas horas, algo refiriéndonos a esta última noche, ¿alguna novedad, Itaiza? No. Siempre, como digo, siempre se localiza y se detecta alguno suelto, pero eso pasa siempre. Y realmente no. En ese sentido no ha habido ninguna novedad. ¿Y se siguen localizando en el mismo lugar? Sí, en principio sí. Es verdad que en el catálogo pues siempre aparece alguno a profundidades distintas, pero siempre es por los errores de la localización, nunca son 100% precisos. Y más o menos todos se localizan entre 10-12 kilómetros de profundidad en la zona oeste de las Cañadas. Sí. ¿Y este comportamiento de qué es indicativo, Itaiza? Bueno, a ver, esto es que no ha acabado ese proceso o ese aumento de la actividad volcánica que venimos registrando desde el 7 de febrero, ya llevamos 2 meses ahora mismo, y simplemente ya lo comentamos, esto no es algo que vaya a acabar de golpe, sino que pues puede seguir produciéndose fenómenos de este tipo, puede incrementarse, que todavía no lo ha hecho desde marzo, o podría ir apagándose poco a poco, ¿no? Pero bueno, es normal que se sigan produciendo y no nos parece extraño. Lo importante es que son eventos, y nos repetimos como ya dijimos la otra vez, son eventos en general muy pequeños, no son sentidos por la población y no significan ningún cambio en el pronóstico, ¿no?, de probabilidades. El caso es que, como hemos venido relatando en los últimos meses, en las últimas semanas, Itaiza, se está haciendo un seguimiento exhaustivo en tiempo real de lo que está ocurriendo en el interior de la isla de Tenerife. Sí, así es. A ver, siempre se está haciendo, ahora con un foco mayor en la isla de Tenerife. Y bueno, nosotros siempre tenemos un sistema 24 horas al día funcionando para cualquier tipo de actividad anómala que se pueda producir. Pues si se produjera algo más allá de esto, pues avisar a las autoridades y demás. Pues Itaiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional aquí en Canarias. Gracias como siempre por atendernos. Buenos días. Nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. 7:10. Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer, impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en cajasiete.com/empresas. Bueno, se veía venir. Juanjo Toledo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días. El Dreamland Gran Canaria destituye a su entrenador. Sí, falta la confirmación oficial por parte del equipo que preside Sitafa Sabané, pero Jaka Lakovic, el técnico esloveno, ya es historia en el Club Baloncesto Gran Canaria. Una bonita historia que terminó en el día de ayer. Todo apunta a que será Néstor Rafael García, Che García para los amigos, 61 años, técnico argentino, el que se haga cargo del Gran Canaria en esas 9 finales que tiene por delante para evitar perder la categoría. Un técnico con amplia experiencia, sobre todo en Sudamérica, Argentina y Venezuela, y que en España dirigió en su día a Fuenlabrada. Che García será, si no cambian las cosas, el nuevo técnico del Dreamland Gran Canaria. Hablando de baloncesto, ya tenemos al Canarias, a la Laguna Tenerife en Turquía, para el partido de mañana ante Galatasaray. Ganar en Estambul es pasar a la final a 4 de Badalona. Perder forzaría un tercer partido la próxima semana en el Santiago Martín. En fútbol, Liga de Campeones, a partir de las 8, cuartos de final. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid del Gran Canario Raúl Asensio se mide al Bayern de Múnich. Es una jornada hoy de descanso para la Unión Deportiva Las Palmas, que mañana volverá al trabajo para preparar el partido del sábado en la Rosaleda ante el Málaga. Es una jornada también de descanso para el Club Deportivo Tenerife, que mañana recupera las sesiones de trabajo para preparar el choque del Estadio Romano del domingo ante el Mérida, un partido que también vamos a poder ver en directo en Televisión Canaria. De los blanquiazules, destacar que prolongan el contrato de Alassane después de su lesión hasta junio de 2027. Una buena noticia, entonces.
Pues sí. A pesar de la lesión de Alassane. Sí, sí, sí. Juanjo, lo escuchamos todo a partir de las 2. Perfecto, a las 2 más. Buen día. Gracias. Hasta luego. Vamos con la información del tiempo. Vicky Palma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Estoy pendientes de lluvias y algunos oyentes nos han dicho que algo de chipi se encuentran por el camino y esa va a ser un poco la tónica en esta jornada, ¿verdad? Sí, esa va a ser la tónica de la jornada porque, bueno, hoy esperamos un cambio de tiempo comparado con días anteriores. Hay nubes, las tenemos hasta ahora, una primera franja de nubes cruzando, pues sobre todo las islas del Hierro, La Gomera, Tenerife, y ha entrado al norte de Gran Canaria, entrando en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura. El cielo casi despejado en La Palma, pero tiene a las puertas una especie de sistema frontal debilitado que también va a cruzar el archipiélago a lo largo del día de hoy y que será el que nos puede dejar pues algo más de lluvia. Lluvias que van a ser de carácter débil, concentradas en la cara norte y noroeste, en las islas de mayor relieve. A última hora podría llegar a caer alguna gota en Lanzarote y Fuerteventura, pero poco importante. Otra de las cosas que vamos a notar va a ser un descenso destacado de las temperaturas, especialmente en las medianías a mediodía. No tendrán nada que ver los valores de temperatura con los que hemos tenido en jornadas anteriores. Vamos a tener vientos del norte y noroeste, moderados. Durante algunas horas habrá intervalos fuertes y viento fuerte en el mar y el estado del mar se va a estropear. A medida que avance el día va a ir aumentando la altura del oleaje en todas las costas del norte y del oeste de las islas y ya esta noche las olas pueden alcanzar y superar los 4 metros de altura por el norte y noroeste de La Palma y de la isla del Hierro. Por aquí Máximo, oyente desde Suiza, nos manda ya unas fotos de cómo amanece en este lugar del continente, siguiéndole siempre, así amaneció hoy. Saludos de Maxi, con esa temperatura también en termómetro de mercurio, que está en torno a los 11, 12 grados de temperatura. Desde el Madroñal, 13 grados, en una jornada, como dices, más fresquita, Vicky, porque al fin y al cabo la primavera siempre nos acompaña con un tiempo inestable. No nos engañemos. Sí, es lo que toca, un tiempo un poco más inestable. A ver, es verdad que se va a aproximar una borrasca que no tiene nombre, que está en el Atlántico Norte, que va a bajar de latitud, después se volverá a ir y se debilitará en el Golfo de Cádiz. Se aproximará mucho a la isla de Lanzarote en la jornada del jueves, pero no tiene nada que ver con Terés y simplemente va a dejarnos lluvias de carácter débil. En los próximos días no vamos a tener mucho más lluvias de carácter débil, un descenso de las temperaturas, mal estado del mar. Lo que pasa es que los acumulados de lluvia no serán tan importantes como la borrasca pasada. Pues Vicky, gracias, a mejorarse. Adiós, buenos días. Por aquí nos apunta también otro oyente, 19 gradetes en Las Chafiras, esto en el sur de la isla de Tenerife. Nos situamos ahora en la sala del 112 para ver cómo ha transcurrido la noche, también estas primeras horas de la mañana. Laura Otero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, destacar el accidente de un parapentista, ¿verdad? Sí, pero ocurría a última hora de ayer prácticamente, sobre las 8:30 en la isla de Lanzarote, en el diseminado de Las Laderas, en el municipio de Teguise. Se trató de un accidente en el que nos alertaba el propio parapentista, de que caía de una altura aproximadamente, según su información, de unos 15 metros, y además caía en una zona de difícil acceso, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos del consorcio, que lo rescataron. Fue asistido en el lugar del incidente por un equipo de atención primaria del Centro de Salud de Valterra y a continuación trasladado en una ambulancia del SUC hasta el Hospital Molina Brossa, porque presentaba un traumatismo lumbar de carácter moderado. Por lo demás, la noche ha transcurrido con normalidad, estas primeras horas de la mañana también, y de momento el 112 no ha registrado incidentes relevantes. Pues esperemos que continúe así la jornada. Gracias, Laura. Buenos días. Gracias a ustedes, un saludo. Nos situamos ahora en la carretera, Eva García. Yo creo que lo que ayer vimos fue un espejismo, o se alargaron las vacaciones, o Pascua. Lunes de Pascua, que a lo mejor era festivo, o hoy hemos vuelto, centros escolares no abrían sus puertas. Está feo decirlo, pero hoy hemos vuelto a la normalidad, o por lo menos a lo habitual a esta hora de la mañana respecto a restricciones de tráfico. En el caso de Tenerife, en la TF5, incluso un poquito antes, Estíbaliz, donde tenemos costumbre a esta hora ya de contar esa retención de tráfico, porque desde La Victoria viene ya la autopista lenta, los que se dirijan hacia Santa Cruz de Tenerife, aproximadamente Guamasa, un poquito antes del aeropuerto. Luego en Gran Canaria, el tráfico lento también en la Gran Canaria 3, sobre todo a la altura, viene lenta, pero sobre todo a la altura de ese cruce con Los Alisios, un poquito más. Con la Gran Canaria 1 muy cargada también de tráfico, sobre todo desde el Mirador hasta La Pardilla, sentido sur, luego sigue pero un poquito menos, y entre el Calero y la Garita, sentido Las Palmas de Gran Canaria. Así que hoy,
Pues parece un lunes respecto al tráfico. Bueno, pues mucha paciencia porque volvemos a la normalidad después de esta Semana Santa y quizás de ese paréntesis que nos ha dado el lunes de Pascua. Por aquí más imágenes que nos mandan ya de esos primeros resplandores del amanecer. Fuerteventura, José Díaz de Tejuate nos manda esa imagen, además una foto también de la luna y con una temperatura de 16 grados en la isla Majorera. También Chipi Chipi por aquí, Portacoronte, 15 grados, nos apunta también nuestro oyente que nos escribe. Vamos ya con las claves del día, con lo que marca esta agenda del martes 7 de abril. Eugenio González, buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días de nuevo. Bueno, el ministro Torres va a declarar en el juicio del exministro Ábalos por presunta corrupción en contratos de mascarilla. Sí, esta será una de las claves de esta jornada, también esperada. Lo cierto es que, como bien dices, el exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos se sienta esta mañana en el banquillo de los acusados junto a su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarilla durante la pandemia en el año 2020. Se trata del primer juicio del caso Koldo, que tiene más piezas en la Audiencia Nacional y en el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, una pena inferior a los 30 años que solicitan las acusaciones populares que lidera, en este caso, el Partido Popular. La primera jornada estará protagonizada por 11 testigos, entre ellos, como contabas también, el expresidente de esta comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, que va a declarar como testigo por los contratos millonarios presuntamente ilícitos. El hoy ministro Torres deberá aclarar los 8 contratos adjudicados a soluciones de gestión por 12 millones de euros, por tanto, muy pendiente también de la declaración, en este caso por escrito, será de Ángel Víctor Torres en esta mañana. Y muy pendientes también de las medidas para compensar la crisis de los precios en el combustible en Canarias, aquellas de las que dé cuenta el vicepresidente Carlos Cuerpo. Será esta tarde en el Senado, en la Cámara Alta. Allí el senador por La Gomera, Fabián Chinea, interpela en este caso al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, en la sesión de control en el Senado sobre las medidas que contempla para compensar las consecuencias de la actual crisis de precios en el combustible en Canarias, atendiendo a su condición insular y su especialidad fiscal. Esto será esta tarde en el Senado, pero en un ratito el portavoz del Gobierno también te va a contar esas medidas para Canarias. Y también estamos muy pendientes de la próxima visita del Papa a España, en concreto a Canarias, porque hoy vamos a conocer muchos detalles de esa visita, ¿no? Hoy se van a despejar algunas incógnitas en esta visita del Papa. Ya sabemos que alzad la mirada, el lema de la visita que va a realizar el Papa 6 al 12 de junio. Estará aquí en Canarias, en Gran Canaria y en Tenerife. Durante la presentación de esta mañana nos cuentan que se va a dar a conocer el logo oficial del viaje, el lema oficial, la página web, los aspectos organizativos y también los aspectos financieros y el sistema de prescripción de asistente. Veremos esta mañana a las 10:30, hora canaria, los detalles de la visita del Papa a España y también a Canarias. Eso a las 10:30, pero a las 11, media hora más tarde empieza la Alpispa. Sí, y hoy nos vamos a la calle. Hoy haremos el programa desde la plaza, aquí en Santa Cruz Cruz de Tenerife, sí, porque esta casa, Retrovisão Canaria, organiza, como sabes, una jornada especial de donación de sangre por el Día Mundial de la Salud. Pues allí estaremos con nuestra unidad móvil, además también el set montado de la radio. A partir de las 11 estaremos en la Plaza de España y también en contacto directo, en este caso, con Las Palmas de Gran Canaria, también en el Centro de Producción Canaria, en Sabadell, donde también se va a presentar allí la campaña oficial de Hay que donar sangre, dona vida. Pues a partir de las 11 vamos a donar mucha sangre, vamos a donar mucha vida, de 11 a 1, como siempre en la Alpispa. Ese es el mensaje que vamos a insistir durante toda la mañana de hoy aquí en el Grupo Radio Televisión Canaria. Gracias, Eugenio. Gracias a ti, Estíbaliz. A partir de las 11 te escucho. Y yo soy contigo hasta las 11. 7:20 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Bueno, y este martes entran en vigor las medidas fiscales, económicas y de apoyo directo para paliar los efectos de la guerra en Irán a los sectores productivos canarios. El coste estimado de las medidas aprobadas es de casi 30 millones de euros, de los cuales Canarias aporta 15 millones, cifra que podría ampliarse hasta 60 millones de euros anuales si se prolonga esta crisis bélica. Ya se encuentra por aquí en nuestros estudios Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno, viceconsejero de la Presidencia. Señor Cabello, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes. Bueno, de hecho, estaba abriendo aquí el BOC, señor Cabello, a ver si estaba publicada ya las medidas anticrisis aprobadas por el Consejo de Gobierno en la jornada de ayer. ¿En qué sectores y qué medidas concretas? Bueno, en principio hablamos de 5 grandes paquetes de medidas. Una que tiene que ver con bajar el IGIC del combustible general, para todos quienes nos estén oyendo, del 1 al 0%. Otra que tiene que ver con terminar de bonificar algunos productos de la cesta básica de la compra en la Comunidad Autónoma Canaria. Son 3 productos más los que se suman y en total ya vienen a ser 45. Toda la cesta de la compra básica en Canarias ya está al 0% de IGIC. Después hay
una bonificación, una devolución de hasta el 99% de la carga impositiva también a todo lo que es los trabajadores transportistas, empresas del sector del transporte y también del sector primario. Después tenemos una serie de ayudas directas, hasta 7 millones de euros aproximadamente, creo que son 7,2 millones de euros de ayudas directas al sector primario y también al sector industrial, y una quinta que tiene que ver con los autónomos y elevar esa franquicia hasta los 50.000 euros para que los autónomos también no tengan que realizar las liquidaciones trimestrales del IJIC y se realice solo la última del año, y con eso también desgravarle. Al final un objetivo claro, Estíbaliz, y es que, vamos a decir, en la cadena de valor, en la cadena de suministro, se pueda realizar una bonificación, se pueda aliviar un poco para que los precios finales en supermercados o en mercados no se incrementen tan rápidamente como lo venían haciendo a lo largo de las últimas semanas. Bueno, fíjese que hay algunos oyentes, señor Cabello, que nos escriben a primera hora de la mañana y que pasan por la gasolinera de todos los días y ve cómo sube algunos céntimos el precio del combustible. ¿Puede haber alguna triquiñuela? ¿Cómo sabemos que no están aplicando alguna rebaja en el combustible, señor Cabello? Bueno, ahí en principio la comunidad autónoma hay que reconocer que por otro motivo tiene activo un sistema de vigilancia y observación de los precios y evolución de los precios de los combustibles de todas las gasolineras de la Canarias. Se monitorizan todos los días. Y digo por otro motivo porque empezamos hace aproximadamente 2 años con una bonificación del precio del combustible, pero a las islas no capitalinas, para que cuando el diferencial de precio entre las islas de Tenerife y Gran Canaria no se justificara con islas no capitalinas, se podía establecer una bonificación. Gracias a ese sistema tenemos una vigilancia y monitorización y el histórico de los precios a diario en todas las comunidades autónomas de Canarias. Nosotros lo seguimos vigilando porque, como bien sabes y comentó el vicepresidente del Gobierno de Canarias desde un primer momento, en apenas 24 horas notamos cómo subían los precios en Almería, Albacete y en la isla del Hierro, ¿no? Y no parecía razonable. A partir de ahí, bueno, pues toca seguir observando, abrir los expedientes de información reservados y que después la Comisión de Precios y de Consumo de la Comunidad Autónoma también pueda adoptar sanciones llegado el momento, ¿no? Mayer Trujillo, buenos días. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Alfonso. Para que lo notemos un poco más en la cesta de la compra, tendríamos que tener esas ayudas al transporte al 100%. Eso se podría, digamos, notar después en la cesta de la compra si tuviéramos esas ayudas a la compensación del transporte. Claro, a mí me preguntaban ayer, ¿no?, en el contexto de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, oiga, ¿con esto el Gobierno está satisfecho? ¿Es suficiente?, ¿no? Entonces yo decía, bueno, al final, cuando tú tienes un IJIC al 1%, lo más que lo puedes bonificar es al 0, ¿no? Quien viera la rueda de prensa de Pedro Sánchez el pasado 20 de marzo y anunciaba una bajada de 11 puntos para el combustible en la península, claro, es que ellos estaban cobrando el IVA, que en Canarias no se aplica, al 21%. Lo bajaron y han dejado al 10%. Nosotros lo hemos llevado al 0. No tenemos más margen. ¿Qué decíamos nosotros ayer? Oiga, Canarias tiene un nivel de endeudamiento que es el menor de todo el conjunto del Estado español. Está en torno a un 11%. Si nos permitieran endeudarnos como la media de las comunidades autónomas del conjunto del Estado español, que sería aproximadamente un 13,5, un 13,7%, estaríamos hablando que Canarias podría disponer ahora mismo de 1.600 millones de euros para poder abordar estas medidas y medidas adicionales para los retos estructurales que tiene la comunidad autónoma. Ahí es donde nosotros, oiga, ponemos estas medidas en marcha, bonificando todo el pool, vamos a decir, del IJIC, que afecta más directamente a los precios de cómo llegan los productos al supermercado, y en paralelo necesitamos flexibilizar algunas de esas reglas fiscales o la posibilidad de acudir a endeudamiento, que la comunidad autónoma puede hacerlo, es la menos endeudada de toda España, para poder abordar estos asuntos, ¿no? Porque si tuviéramos esos 1.600 millones adicionales por ampliar la capacidad de endeudamiento, ¿en qué lo aplicaríamos? ¿A qué lo dedicaríamos? Bueno, ahí hay 2 grandes bloques, ¿no? Unos que tienen que ver con los temas, vamos a decir, de emergencia, que serían los enfocados en esta guerra de Irán, y otros que tienen que ver de una manera muy directa con retos estructurales. Hemos comentado, ¿no?, en muchas ocasiones que tendría que ver con el tercer plan de infraestructuras sanitarias. Esa es una prioridad que tiene, y otro que tiene con una prioridad también, que es la rehabilitación de determinadas infraestructuras educativas, ¿no? Hay algunas zonas en el conjunto de la Comunidad Autónoma Canaria que requieren de una inversión muy potente en materia educativa, en terminar de afinar, ¿no?, algunas instalaciones, colegios, institutos, etcétera. Para que te hagas una idea, los sures de la isla, por ejemplo, el sur de Tenerife, en el sur de Gran Canaria, algunas instalaciones, en muchos municipios, pero hay algunas en concreto que necesitan una inversión bastante potente. Bueno, nosotros lo que decimos es, oiga, vamos a decir, no sé cómo expresarlo, ¿no? No financiemos el conjunto de las medidas del Estado español con los dineros de los canarios y las Canarias. Oiga, si yo tengo capacidad, si Canarias tiene capacidad
yendo a la media del conjunto del Estado español. Nosotros no queremos ni un euro más. Yendo a la media del conjunto del Estado español, nos corresponderían poder tener un nivel de endeudamiento que nos diera 1.600 millones de euros más. No utilices nuestra capacidad de endeudamiento para financiar a otras comunidades autónomas, ¿no? Porque cuando veíamos, insisto, el pasado 20 de marzo a Pedro Sánchez anunciando esos 5.000 millones de euros de medidas para Canarias, para el conjunto del Estado español, a Canarias no llegaban, porque las medidas eran bonificaciones en el IVA y en Canarias no aplica. Bueno, se consiguió llegar a un acuerdo, como bien sabes, con el ministro de Política Territorial, y se han podido articular algunas medidas dentro de los márgenes de nuestro impuesto. Pero es que, claro, ya veníamos con un IGIC que venía bastante, como por bastante ejemplo, a la baja, la ¿no? factura eléctrica, ¿no? Que ya no podemos hacer nada más ahí. No podemos hacer nada más Ya con la la tenemos factura al 0%. eléctrica, con los productos, por ejemplo, alimenticios, todos los que son de la cesta de la compra básica están bonificados, quedan, creo que son, me recuerdo de memoria, 3, y tienen que ver con un tema sanitario, el azúcar en concreto, algunos productos ultraprocesados, bueno, pues que tampoco sanidad, el informe no es favorable. Lo que se ha hecho es, oye, ¿cuáles son los 45 que más se consumen en Canarias? Y todos esos se han llevado al cero. Pero para que te hagas una idea, cuando hace 3 semanas la carne, el pollo, etcétera, que en Canarias paga el 0% de IGIC, en Península está pagando el 10% de IVA. Bueno, aquí tenemos una fiscalidad mucho más ajustada, pero no tenemos mucho más margen, ¿no? Más allá de poder acudir a endeudamiento o a que se flexibilice de alguna manera la regla de gasto. ¿Y eso se puede conseguir, lo de que el Estado ceda en lo de la regla de gasto? Ahora que usted tiene buen rollo con el nuevo ministro de Hacienda. Bueno, estamos pendientes de esa reunión que se había pedido por parte del presidente Fernando Clavijo a la anterior ministra de Hacienda, que era María Jesús Montero, que ya salió para esas elecciones en Andalucía, y el nuevo, que es Arcadi España. Estamos pendientes. Lo nombraban hace una semana escasa y estamos pendientes. Igual que este viernes esperamos que el sustituto de Arcadi España, que sea la nueva secretaria de Estado de Administraciones Públicas, pueda estar aquí en Canarias en una reunión bilateral que tenemos pendiente. Hablamos de unas medidas por valor de 30 millones de euros, señor Cabello, 15 millones que aporta el Gobierno canario, son los 15 millones, el restante es lo que aporta el Gobierno del Estado, fruto de esa negociación, pero 14,3 y que proponerlo Bueno, justo, claro. por ajustarlo. El Estado aporta 14,3 y nosotros la diferencia, que es un poquito más del 5. Pero claro, si se prorroga la guerra, si sigue adelante la guerra, esto hay que seguir renegociándolo con el Gobierno del Estado. Sí, de hecho estos 30 millones son para 100 días. Hay algunas medidas que acaban un poquito más tarde, pero bueno, en principio, para que los oyentes yo creo que se hagan una idea, estos 30 millones duran solo 100 días. Si hubiera que seguir prolongando este decreto ley, que es la fórmula administrativa que se le ha dado, habría que seguir realizando una aportación económica. Y al final es dinero, porque pensemos que esa es otra variable, ¿no?, que nosotros tenemos en la cabeza. Oiga, el Gobierno del Estado, el Gobierno de España, no tiene presupuesto. Por lo tanto, no tiene que detraerlo del presupuesto del resto de partidas. Sin embargo, la Comunidad Autónoma Canaria tiene un presupuesto aprobado en tiempo y forma y que está vigente. Para tú coger o detraer 15 o 20 millones de euros, lo tienes que quitar de otros sitios. Al final tienes que generar, tienes que generar unos agravios, ¿no? Oye, ¿de dónde sacamos el dinero para financiar se lo quito, ¿no? estas medidas? ¿A qué se lo quito, no? Entonces es complicado. Por eso, bueno, a 100 días, igual que hizo el Gobierno del Estado, después seguir mirando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya pensando en esa reunión del próximo viernes, ahí me imagino que sobre la mesa de nuevo esa cogestión de los aeropuertos, señor Cabello. Sí, ayer teníamos una buena noticia, que era una inversión muy importante para Canarias, una negociación en ese DORA, para los oyentes, el plan de inversiones hasta el 2031 que tienen los aeropuertos de Canarias. Se anunciaban un paquete muy importante de medidas, pero nosotros seguimos defendiendo una cosa: la ley, que para nosotros es prioritaria, que es el Estatuto de Autonomía del año 2018, artículo 161, contempla que Canarias tiene que tener la posibilidad de participar en las decisiones y gestión de sus aeropuertos. Nosotros reclamamos al Gobierno del Estado este asunto. Nos han convocado este próximo viernes, día 10, a una reunión bilateral para poder hablarlo. Y bueno, ahí estamos nosotros en esa negociación, ¿no? Oye, pasó por nuestros micrófonos la semana pasada el ministro, el Víctor Torres, y le restó importancia a eso de la cogestión. Él hablaba de que a todo lo más que podemos aspirar es a un órgano bilateral. Vamos a escuchar lo que nos decía Ángel Víctor Torres. Lo que hemos aprobado con el gobierno vasco no es cogestión de los aeropuertos, no tiene capacidad ejecutiva. Lógicamente sí, hay mayor capacidad por parte del gobierno autónomo, pero repito que no hay capacidad ejecutiva. ¿A eso puede aspirar Canarias? Claro que sí, puede aspirar a Canarias, a ello, pero también tengo que decir que no es verdad que se haya aprobado la cogestión con ningún sitio, y por eso es importante aclararlo. Vamos a ver, vamos a dejar esto claro. ¿A qué aspiramos? ¿A un órgano bilateral parecido al de la reunión de ayer o a la cogestión de los aeropuertos? Canarias aspira a lo que dice el artículo 161, que es la cogestión de los aeropuertos y poder tener capacidad de decisión
participación y voto en los órganos que decidan sobre los aeropuertos en Canarias. Y a mí lo que me entristece, por no decirlo de otra manera, que es que vaya papelón el del ministro Ángel Víctor Torres, para recordarlo a todos los oyentes, expresidente del gobierno de Canarias, y ahora le toca ser de vocero del gobierno de Pedro Sánchez y marcar unas reglas de juego diferentes en función de la comunidad autónoma. Mientras le ríe las gracias, por ejemplo, a muchas de las competencias que piden, en este caso los catalanes, como por ejemplo los temas que tienen que ver con Hacienda, con la gestión propia de la Hacienda catalana, o como se adelanta más rápido en el País Vasco, porque claro, si oyes al ministro Torres hablar de cómo ha sido la negociación en el País Vasco, cuenta una cosa, pero de la reunión entre Pedro Sánchez y el Lehendakari Pradales parece que salía con otra idea, ambos en unas declaraciones. Sin duda, bueno, aquí hacer de vocero de su jefe en Madrid, yo creo que es un papelón para el ministro Torres, y nosotros lo que aspiramos y acudiremos a donde sea necesario para negociarlo, es a la cogestión aeroportuaria, igual que lo estamos haciendo, ya lo hemos solicitado también, a la posibilidad de gestionar nosotros los impuestos y los recursos derivados de nuestro régimen económico y fiscal, que nosotros no tengamos que cursar una liquidación con Península, porque se me entienda de una manera muy sencilla, sino, oye, esa parte de los impuestos que le corresponden a Canarias se puedan gestionar en Canarias. Por ejemplo, cuando viene un rodaje audiovisual, ahora mismo a Canarias, o sea que, bueno, es un sector que está muy fuerte en Canarias, tú para tener la liquidación, lo que tienen que hacer las empresas finalmente es terminar mandándolas al ministerio, que la meten, como digo yo, en el montón de las que vienen del conjunto del Estado español, ¿no? Y eso genera incertidumbre para los grandes rodajes que vienen a realizarse y para los pequeños también a esta comunidad autónoma. Oiga, Canarias tiene una agencia tributaria canaria, con su cuerpo de funcionarios y funcionarias, que funciona desde hace décadas con muchísima solvencia y que nosotros aspiramos a lo que dice el Estatuto de Autonomía, que podamos participar de una manera activa, ¿no? Bueno, también en esa reunión tienen previsto, señor Cabello, pues revisar esos fondos europeos MMR que tienen que ver con los proyectos de transición ecológica. ¿Hay dinero que se puede perder? Hay dinero ahora mismo que se puede llegar a perder. Te voy a hablar ahora un poco de memoria. Son en torno a unos 200 millones de euros los que están adjudicados. Son proyectos que están en marcha y son proyectos que deberían de terminar a finales de este año que nos encontramos, 2026. El gobierno del Estado, que es quien negocia con la Unión Europea, se ha dotado de un plazo mayor y ha dicho, oiga, mire, para mis fondos yo voy a terminar en el 2027. Los míos los tengo autorizados. Oye, hay Canarias ha levantado la mano y ha dicho, nosotros en las mismas condiciones de adjudicación que tienen los suyos, tenemos estos 200 millones de euros, nos interesa también poder prorrogarlo porque se puede perder. Para que nos hagamos una idea, en la gestión de los fondos MRR, que es tremendamente complejo, el conjunto del Estado español estamos en la media de niveles de ejecución. Son fondos que han sido muy difíciles, pero que para nosotros son prioritarios. ¿Por qué? El grueso de esos proyectos MRR, para que yo creo que también es bueno para que los oyentes nos entiendan, tienen que ver con proyectos vinculados a eficiencia energética, a la posibilidad de penetración de energías renovables. Cuando nosotros empezábamos hablando de la guerra de Irán y cómo afectaba a Canarias, claro, es que a Canarias, por desgracia, el 92% del combustible que llega, de la generación de energía, de muchos de esos productos, viene por mar. Y le afecta directamente a su sobrecoste. En la mayoría en la que pudiéramos trabajar, o en la medida en la que pudiéramos trabajar en proyectos de soberanía energética o alimentaria, sería positivo, ¿no? Minoraríamos esa dependencia. No, y como dice usted, si el Estado ha pedido la prórroga, pues nosotros también, ¿no? Hombre, es que... Como diría José Mota, no te pido que me lo mejores, sino igualamelo. Igualamelo, ¿no? Total, esto es como la ley del embudo. Oye, no puede ser lo ancho para ti y lo estrecho para mí, que es lo que nos pasa con el Estado en muchas ocasiones, ¿no? Te lo decía antes con el nivel de endeudamiento. Oiga, porque hay comunidades autónomas, Cataluña, Valencia, Madrid, que tienen un nivel de endeudamiento y acá se le permite otro. Al menos déjennos el mismo. Con ir a la media tendríamos 1.600 millones de más. Oiga, con el tema de las ayudas y bonificaciones, oiga, al menos igualamelo. Es la sensación continua de tener que estar explicando la singularidad canaria, ¿no? Que a mí, bueno, me frustra, bueno, me va en el día a día, ¿no? Pero es un poco cansino porque continuamente tienes que estar explicando, oiga, no, mire, es que aquí las cosas son diferentes, es que nosotros, claro, yo no me beneficio de las autopistas de peaje, ni del tren de alta velocidad, de los miles de millones de líneas y de costes de los trenes de alta velocidad, ni el de cercanía. Pero es que, bueno, al menos las inversiones del de alta velocidad, compártalas para que Canarias pueda ver algún tipo de mejora en la red de vías, ¿no? Por cierto, ahora que dice eso, ya el órgano ambiental de Gran Canaria ha dado el visto bueno al tren.
de Gran Canaria, las perras no las tenemos, ¿no? Bueno, ahí también se está negociando con el gobierno del Estado. ¿Sabes lo que se ha hecho como paso previo? Y se ha dado un pequeño paso, ¿no? Es adscribirnos a esa empresa pública que tiene el gobierno del Estado, donde se miran los proyectos para los trenes, donde se va poniendo encima de la mesa la financiación, los planes. Viene a ser como el DORA, en que hablábamos antes, que es el plan de inversión plurianual de los aeropuertos. Bueno, pues los trenes tienen un sistema. Y ahora digo, perdón, un cambio de tres, porque estaba acordando ahora de lo de Ángel Víctor Torres, cuando decía el papelón que tenía el ministro, ¿no? Previo a una negociación como la de este viernes, estar poniendo normas. Nosotros decimos, oiga, ¿por qué algo que ya funciona, que son las autoridades portuarias? Por ponerte un ejemplo. Oiga, las autoridades portuarias en Canarias llevan décadas funcionando con mucha normalidad. Hay un consejo de administración que está aquí en Canarias, del que forma parte el gobierno de Canarias y también forma parte el ayuntamiento o los ayuntamientos, vamos a decir, del municipio donde están los puertos, y ahí se toman las decisiones en cuanto a inversión, etcétera. Cuando se va a subir una tasa aeroportuaria o una tasa portuaria en este caso, se negocia en ese consejo. Nosotros aspiramos, oiga, algo parecido, bueno, parecería una buena solución, ¿no? Y lo digo porque, bueno, ya tenemos ejemplos de cosas que están funcionando, ¿no? Ese sinsentido un poco de AENA es el que a nosotros pues nos sorprende, y por parte del gobierno del Estado también, ¿no? ¿Y el decreto Canarias estará también en esa reunión bilateral del próximo viernes? No, yo no creo que dé tiempo de mucho más en la reunión de este viernes, que además habíamos negociado con el anterior secretario de Estado, que es el actual ministro de Hacienda, que fuera aquí, en la isla de Tenerife, y venían ellos, ¿no?, aquí a presidencia del gobierno de Canarias. Esa otra reunión que está pedida con el gobierno del Estado, ahí hay un bloque de asuntos. Yo creo que el propio ministro Ángel Víctor Torres, como ministro de Política Territorial, ha dicho que va a haber una sentada para verlo. Nosotros defendemos lo mismo. ¿Hay líneas rojas en eso? Nosotros no tenemos ninguna línea roja. Nosotros hemos puesto en un documento aquello que entendemos que son retos estructurales de la comunidad autónoma canaria. Lo que estaba en la agenda canaria, cosas que estaban en el presupuesto del 2023, prorrogado, y que el gobierno de España ha sido incapaz de volver a poner encima de la mesa. Pero es que, claro, no nos debemos de acostumbrar que al final nos metemos en una dinámica en la que parece normal que no haya presupuesto general del Estado. Nunca ha pasado en la historia de la democracia en España una situación como la que nos encontramos, que haya un gobierno del Estado que esté tanto tiempo sin presupuesto. Es que las transferencias que se realizan para pagar los temas de educación, de transporte, a Canarias y a toda la comunidad autónoma, no están actualizadas desde el año 2022. O sea, con lo que ha variado, con lo que ha cambiado la vida, vamos así decirlo, no se han actualizado desde el 2022. Oiga, es que en ese contexto el gobierno de Canarias lo que ha hecho es poner en un documento encima de la mesa qué partidas son las que se nos deben, qué partidas son las que nos pertenecen para sentarnos a negociar. Bueno, el gobierno del Estado parece que está más dado o más proclive a negociar cuando se trata de algunas comunidades autónomas en función, o de otras, en función del número de diputados y diputadas que haya en Madrid, ¿no? Cuando se habla de catalanes y vascos que están por encima de los 7, 8 diputados, me parece que la velocidad es mucha. Bueno, cuando hablamos de las medidas anticrisis de Irán, el otro día el voto de Cristina Valido, con la abstención del Partido Popular, subió, vamos a decir, el valor relativo. Y en paralelo, en lo que se estaba en el Congreso de los Diputados realizando esa votación, se pudo cerrar la negociación pegaditos en la calle, en la delegación, entre el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente Fernando Clavijo, y Cristina Valido dio su voto, ¿no? Lo digo por poner encima de la mesa la importancia relativa o real que tiene un voto, en este caso, de obediencia canaria, ¿no? No. O sea, que sin ese voto a lo mejor eso no hubiera salido. Sin ese voto a lo mejor eso no hubiera salido. Y ahí yo planteo en ocasiones. ¿Y tú crees, Mayer, que si en lugar de tener una diputada, Cristina Valido, tuviéramos 7 diputados, como es el caso de catalanes, estaríamos hablando del decreto Canarias de esta manera, durante tanto tiempo, teniendo que negociarlo con tanta gente diferente, o ya pudiéramos haber avanzado? Yo creo que probablemente ya se pudiera haber avanzado, como vemos que avanzan otros asuntos. ¿Por qué Pradales, por qué los vascos han avanzado y nos han adelantado por la izquierda en llegar a un acuerdo con respecto a la cogestión aeroportuaria? Porque tienen más peso en Madrid, tienen un mayor número de votos y la debilidad de Pedro Sánchez les es vital. Ahí es lo que nosotros decimos, oiga, cuando toca hablar de las cosas de Canarias, al final le acaba tocando en este caso, bueno, pues a Cristina Valido, que es la diputada de Coalición Canaria, que el defender el asunto, ¿no? Y cuando digo es la única diputada, porque el resto de diputados no los hemos oído decir nada, ¿no? Pues Alfonso Cabello, gracias por acompañarnos, buenos días. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes. En este punto de la mañana ya damos paso a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, Pilar Romeo y Isaac Tacoronte, además hablando de las medidas anticrisis del gobierno de Canarias y también de los datos del paro. Exactamente, son dos de los temas de los que vamos a hablar esta mañana.